Pablo Verástegui hizo uno de los primeros másteres en la gestión cultural del ICNU, de las GAE. En las GAE, en la Fundación Autor, trabajó después un tiempo también Carlos. Y vamos a hacer, cada uno va a elegir la sesión como quiera para trasladaros esta manera de entender la gestión cultural. Es un programa complejo porque los tiempos en los que funciona no son acordes con los tiempos políticos. Por ejemplo, hay un proceso de candidatura en el que cada país selecciona una ciudad para ser capital europea, su propia ciudad para representar al país en el que le toca, en el año que le toca, y el proceso de candidatura ya solo de selección de las ciudades que iban a ser candidatas para ser en 2016 capital europea de la cultura, que tuvo lugar en 2011, ya generó muchísimos problemas. Es una idea de la entonces primera ministra de Cultura, Marina Mercury. Sí, este año se cumplen 30 años de la primera capital europea de la cultura, que ha pasado por diferentes fases. En la fase en la que nos encontramos ahora es un sistema rotatorio por el cual cada país miembro puede seleccionar una ciudad para obtener este título. De manera que a nosotros, a España le tocaba en 2016 junto con Polonia, y cada país hace su propio concurso interno para seleccionar cuál es la ciudad y el programa, más que la ciudad es el proyecto, para que represente al país en Europa como capital europea de la cultura. Eso es la fase en la que nos encontramos ahora. Hay una serie de valores comunes y ideas comunes que tienen que ver con lo que, en esencia, con lo que Melina creía, ¿no? Que es Europa está compuesta de diferentes pueblos, no solo estados. Pensaba la idea de trabajar en el ámbito de los pueblos, por eso las ciudades se trabaja desde la ciudad, y ver cómo la cultura y el arte pueden ser un lenguaje común que nos permite comunicarnos, que nos permite relacionarnos para mostrar la riqueza y diversidad de los pueblos que componen Europa y crear ese espacio común europeo como ideas principales. De manera, como decía anteriormente, desde que se selecciona la ciudad hasta que tiene lugar el año de celebración, que es todo un año, en nuestro caso el 2016, hay un periodo de 5 años de preparación. Entonces esos tiempos no son concordes con lo político. Y en el caso, por ejemplo, particular del proyecto San Sebastián, era un proyecto impulsado por una persona y por un partido, que era el Partido Socialista de los Pueblos, y por una persona que llevamos años al frente del consistorio municipal, que era O'Donnell Lorza, que precisamente pierde las elecciones 3 semanas antes de que sea la concesión del título de capital europea de la cultura, y gana el partido que se encuentra en el extremo izquierda del espectro político, en el que 2 semanas antes de las elecciones se había manifestado en contra de la capitalidad como planteamiento. Entonces se genera ahí un tumulto enorme, esto no puede ser, y bueno, entonces ese es el principio. Y ahora ha perdido el partido que ha defendido durante 4 años contra su voluntad el proyecto, y ahora ha ganado otro partido que es el PNV. Y bueno, eso es la parte divertida del proyecto. El proyecto que se presenta para ser capital europea de la cultura trabajaba con dos lemas. Uno de ellos era cultura para la convivencia, que en inglés todavía era más explícito, y era culture to overcome violence, cultura para sobrellevar la violencia, y otro que era olas de energía ciudadana. Todo esto tiene que ver con una nueva forma de trabajar que, como os digo, no respondía a lo que anteriormente eran los modelos de capitales europeas de la cultura. Las ciudades que se suelen presentar a capitales europeas de la cultura lo suelen hacer por 3 motivos: regeneración urbana y dotarse de infraestructuras, equipamientos, es decir, más equipamientos, inversión, etc. El proyecto de capitalidad de San Sebastián se presentaba como un software y no un hardware, de manera que en el proyecto que yo gestiono no hay nada, ni un euro en inversión. Se decidió explícitamente que no se va a gastar nada en inversión en más equipamientos. Es verdad que la ciudad de San Sebastián tiene una red de espacios, de casas de cultura, de auditorios, de teatros, etc., que está muy bien para la escala de ciudad que tiene, y no lo necesitaba. Pero se está construyendo paralelamente Tabacalera y no forma parte del proyecto. A veces de Europa nos decían: ¿y por qué no incluís el presupuesto y el proyecto de Europa a vuestro programa de candidatura? Y la idea era sencillamente esa: lo que queremos es un nuevo lenguaje, una nueva forma, implantar una nueva forma de hacer las cosas y de hacer uso precisamente de esos equipamientos, ¿no? Mucho más abierto, mucho más participativo, más empoderando, generando tejidos, etc. La segunda razón por la que las ciudades suelen presentarse capitales europeas de la cultura es porque quieren mejorar su perfil internacional de manera la cada vez más concurrente batalla entre ciudades por cazar recursos, empresas, visitantes, etc. Y San Sebastián, en ese sentido, lleva tiempo siendo una ciudad con cierto reconocimiento internacional, considerada como número 1 gastronómico de turismo gastronómico, buena visibilidad. Bueno, la verdad es que es una ciudad
en el que la sociedad civil, que está muy bien estructurada, ha tomado muchas decisiones históricamente, y de hecho en el siglo XIX los propios ciudadanos deciden convertirla en una ciudad de servicios, cuando antes era otro tipo, una ciudad más defensiva y astillero, la convierte en una ciudad de servicios, y ha sido, como sabéis, destino de la Casa Real y de un turismo de lujo. Entonces parece que tampoco tenía tanta necesidad de mejorar ese perfil internacional, aunque nunca está de más. Y una tercera razón por la que algunas capitales se presentan a este título es por mejorar su oferta cultural. Y, por ejemplo, nuevamente San Sebastián ya tenía algunas plataformas que son las más importantes en su género dentro del Estado español, como son el Festival de Jazz, que es el que lleva más tiempo, de hecho, de Europa, continuadamente con más ediciones. Tiene el Festival de Cine Internacional, uno de los más importantes, sin duda el más importante en España. Tiene la Quincena Musical, que es el festival de música clásica más longevo de España. Es decir, entre esas tres principales instituciones, plataformas, suman más de 185 ediciones. Es algo tan inusual en el resto del país, ¿no?, que se le dé continuidad a los proyectos. De manera que parecía que esas razones por las que habitualmente se movían otras ciudades no eran tan solo necesarias para San Sebastián. Sin embargo, había tenido un problema muy concreto, el contexto era un contexto muy determinado, y lo que se presenta es una nueva forma de trabajar en el que las actividades se abordan de manera transversal, con 5 ámbitos de reflexión. 5 ámbitos de reflexión que aparecen reflejados con esos nombres, que son todos en vasco, pero que tienen que ver con la idea del empoderamiento digital, el cómo podemos hacer que los ciudadanos conozcan y dominen la técnica para usarla en beneficio propio, y con todas las ideas que te están detrás del ciudadano, de la ciudad inteligente o del ciudadano inteligente, del Smart Citizen, a través de talleres, etcétera, que se llama Irikia, que en vasco significa ciudad abierta. Tiene que ver con las ideas con los procesos de mediación, de facilitar procesos de mediación, de desarrollo públicos, etcétera, que son todos esos dispositivos de decodificación de los mensajes artísticos que son tan necesarios y que también en nuestro país vamos muy escasamente desarrollados en relación a otros países, que aquí se denomina así TEGIAC. La idea de la diversidad de lenguas como una riqueza, que es una cosa que Europa lo defiende, y tenéis que tener en cuenta que la ciudad de San Sebastián tiene 2 lenguas oficiales, que es el vasco, el euskera y el castellano, de manera que hay toda una reflexión en torno a cómo podemos dar más espacio a las lenguas no hegemónicas, a otras lenguas que Europa tiene 284 lenguas propias, autóctonas, como esas otras lenguas que no son mayoritarias, son minoritarias o pequeñas, se les puede dar un espacio dentro de la vida diaria. Tiene que ver con la idea de la participación, de facilitar la participación, entonces lo hablábamos antes, y el empoderamiento ciudadano, que denominamos Bestelab. En la cultura vasca hay algo que se llama Auzolab, que también hay en otros lugares, en otras culturas, que es el Auzolan, que tiene que ver con la idea de trabajar juntos para conseguir un objetivo. Para mí está la base de cualquier sociedad, y yo trabajo siempre en proyectos que trabajan desde esa premisa, es decir, cómo podemos juntos conseguir llegar más lejos. Esto lo he conocido este año, y un proverbio africano muy bonito que dice: si voy solo voy más rápido, si voy acompañado llego más lejos. Esa idea de cómo podemos hacerlo todos juntos, ¿no? Y por último, la idea de que el arte contemporáneo puede ser también una buena herramienta para reflexionar sobre lo que somos y promover el pensamiento crítico, no solamente el disfrute estético o el placer que puede darnos el disfrutar de un espectáculo. La idea de legado permanente. Frente a otro tipo de manifestaciones espectaculares como exposiciones universales o capitales europeas de la cultura, en el que se circunscribe todos los recursos en el año de la celebración, a nosotros nos parecía que, tratándose de un nuevo lenguaje, lo que verdaderamente importa no eran las actividades que estábamos haciendo, sino que consiguiéramos que esas ideas, esas nuevas formas de trabajar, de alguna manera permearan, se consolidaran en el funcionamiento normal de la ciudad, del país, etc. De manera que para nosotros es vital el legado permanente, frente al modelo de fiesta y al año siguiente la resaca y los platos rotos y las colillas en los vasos. La idea es ver que en 2017 cómo va creciendo el proyecto y cómo se van implantando esas nuevas formas de hacer. Por ejemplo, no se analiza tipológicamente, no hay un programa de música, un programa de artes escénicas, un programa de exposiciones. Nuestra programación se organiza en torno a faros, en torno a conceptos. Y la idea del faro me gusta mucho, es un símil muy bonito, porque el faro es una luz que marca el camino a seguir, no es un objetivo en sí mismo, no es el lugar al que se llega. De manera que nuestra programación no es el fin, nuestra programación es un medio para un fin, en ese sentido, ¿no? Por eso nosotros trabajamos con esa idea de legado que es tan importante, es decir,
a nosotros realmente no importa lo que hagamos en 2016, importa qué va a quedar de todo lo que hagamos en 2016 en el futuro. Entonces la forma de trabajar es extraordinariamente compleja, porque significa apoyarte en un montón de agentes. Pensad que la fundación se construyó en 2012-2013, el modelo de fundación creo que no ayuda mucho al modelo de gestión porque es muy difícil trabajar, los estatutos no son muy sostenido, lógicamente es casi como una administración pública, la forma en la que fue compuesto el patronato, en el que solo había representación política y no había ningún tipo de representación de otro tipo de instituciones, pues no favorece tampoco el separarlo del ámbito más de partido, la política de partido. Nosotros es un proyecto muy político, pero no debería ser de política de partido, ¿no? Entonces, claro, pero las decisiones previas eran también equivocadas en alguna medida, ¿no? Se tomaban esa decisión porque tendrían otros favores que permitían, bueno, perdemos la parte del IVA, que no estaba considerado, etc. Entonces, bueno, pensar es fundación pública, somos fundación privada. No sé si conoces el Combinado Argentino de Danza, que es un combinado de danza contemporánea que también trabaja, ¿cómo se llama? Combinado Argentino de Danza. La directora es Andrea Cervera. No trabaja, digamos, en esta línea de una temática como esta, pero sí, bueno, trabaja con distintos chicos y jóvenes de distintas edades, como una estrategia de sacarlos de una situación marginal, y es súper interesante lo que hacen. O sea, eso tiene más que ver, por ejemplo, con un proyecto que también se hace en Colombia, en Cartagena de Indias, y que tiene que ver con eso, con integración social. Aquí estamos hablando más de roles, es decir, es un colegio privado además, pero eso sí, que trabajan con diferentes edades y utilizan para dinamizar y para evitar pues eso, esa situación de riesgo, ¿no? O sea, que es hay algunas, sí, pero bueno, que son ese tipo de propuestas que nos claro, interesan. También hay actividades para grupos de riesgo, por ejemplo, etcétera. Por ejemplo, nos parece que en esa idea de cara al legado, a nosotros trabajar sobre los jóvenes es fundamental para una mejor convivencia. El desarrollo de criterio, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Y hay algunas actividades que van precisamente dedicadas a ellos, a decir, oye, cómo de alguna manera en contextos, en momentos en los que el contexto te invita a hacer algo que va en contra de lo que es justo, ser capaz de mantenerte y hacer lo correcto, ¿no? Entonces, desarrollar ese tipo de criterio nos interesa mucho. Entonces, trabaja sobre tres ámbitos. La personal tiene que ver con cuestiones de la sexualidad, el género, la gastronomía, el slow food, la vida, los cuidados mayores, etc. La relación con el entorno, ya sea natural o la ciudad. Entonces nos preocupan los temas de sostenibilidad, de urbanismo, etc. O ya el yo político, por así decirlo, como nos asociamos como comunidad y nos preocupa sobre todo la idea de Europa. Es bastante complejo porque somos un equipo todavía pequeño, aunque estamos creciendo mucho, vamos con un cierto retraso. Vamos a empezar el verano siendo 69 personas en el equipo, o sea que es un equipo bastante grande. Y bueno, a mí me parece que la experiencia merece la pena. El riesgo que se asumió la ciudad merece la pena. La presión que mencionábamos antes, mediática, para nosotros es terrible. O sea, que si todo el mundo dice, ¿pero qué va a pasar? Bueno, parte de lo político, ¿eh? No sé, ya el sentimiento de hostiar, vamos a hacer el ridículo con eso que se está haciendo. Entonces es de un riesgo muy alto y mantener calmadas a todas las entes alrededor es algo bastante complejo, que igual hablamos de ello en la conversación. Tres cosas importantes en la historia. En primer lugar, el número. En segundo lugar, el número. Y en tercer lugar, el número. Eso quiere decir, por ejemplo, que los negros de Sudáfrica acabarán un día cualquiera por ganar, mientras que probablemente los negros de Norteamérica no conseguirán jamás salirse de ahí. Eso significa que la historia no es una ciencia moral. El derecho, la compasión y la justicia son nociones ajenas a la historia. Bueno, hasta ahí. Me llamó siempre mucho la atención este inicio de la película El declive del Imperio Americano de Denis Arcand, en el que este profesor de historia marca la importancia del número, de ese elemento concreto, aparentemente lo único objetivable. Y a partir de ahí, realmente yo he marcado mi trabajo como gestor cultural y como profesional.
me gustaría, vamos, os comento también que me tenéis que disculpar por las autocitas permanentes, pero yo creo que esperáis de nosotros que os contemos un poco nuestra experiencia. La experiencia más reciente, en la que estoy actualmente trabajando, es como director general del Centro Cultural Miemella. ¿Por qué el número? Porque al final, en mi forma de trabajo, y os decía que mis clases habitualmente en este máster se centran en explicar modelos o un modelo de seguimiento de proyectos basado en lo que para mí es la espina dorsal, o lo que debe ser la espina dorsal de la gestión cultural, el número, el dato normalmente, el dato económico y el presupuesto. Mi formación no es una formación económica, yo vengo del sector de las humanidades, me formé como periodista, como actor y ahora estoy acabando mi formación como antropólogo y no tengo ninguna formación especialmente económica, pero precisamente por eso es por lo que mi trabajo considero que tiene una parte fundamentalmente económica y me gusta siempre trasladarlo a las personas que estudian este tipo de máster. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro trabajo está muy vinculado a lo intangible, a la cuestión artística y a los aspectos vocacionales, en los cuales no nos damos cuenta, muchas veces hay un porcentaje altísimo de autoempleo, en el que el propio artista tiene que acabar siendo su propio promotor y su propio gestor para poder llevar a cabo su trabajo, o poner en marcha un proyecto de producción o de gestión cuando en definitiva lo que quería era poner en marcha un proyecto artístico. Bueno, pues precisamente para eso es por lo que yo creo que es importante trasladar la importancia, lo fundamental que es tener un esquema de gestión que ayude a viabilizar los proyectos artísticos. Y precisamente desde la importancia del contenido, desde la importancia del arte en sí mismo, es por lo que creo que cuanto más sepamos de esa cuestión fría y objetiva como es el número, como es el dato, que yo lo esquematizo en el seguimiento presupuestario, más nos va a ayudar a tal vez poder trasladar lo que queramos a través de nuestros proyectos. Porque este fue un proyecto en el que la polémica y el conflicto prácticamente ha estado desde su origen. Este proyecto nace porque a finales de la década de los 90 los premios Príncipe de Asturias otorgan uno de sus premios al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Y él, unos años después, en agradecimiento a ese premio, regala el proyecto de un diseño de centro cultural para el Principado de Asturias. Bueno, pues ahí comienza la polémica. Apostar por la tercera ciudad, como es Avilés, una ciudad de 80.000 habitantes, que inicialmente era una ciudad, es la primera ciudad de la que se encuentra un documento en toda la cornisa cantábrica con privilegios, con fueros, en el siglo XII. La primera salida al mar de Castilla, desde los reyes castellanos, la primera salida al mar es a través de esta ría, con un puerto natural que tiene la ría de Avilés. Una ciudad que en el 19 se convierte en una ciudad burguesa, mediana, pequeña, pero que en los años 50 se decide como enclave para ciudad industrial, con lo cual en 4 años multiplica por 2 su población, con unos problemas de integración social brutales, con unos problemas de marginación social enormes, con unos problemas de contaminación de los mayores que hay en todo el territorio, y de repente elegir en la década de los años 2000, elegir el enclave de una ciudad industrial precisamente en un lugar como este, en el que, si os fijáis, la ciudad está al otro lado de la ría, y en este lado, que no se ve, están todas las industrias pesadas. Todo esto está lleno de industria pesada, altamente contaminante. A partir del año 2008 aproximadamente, esa fundación empieza a tener actividad, pese a que el centro, la obra aún no está terminada.
lo último que se inaugura es la cúpula, que se inaugura en el año 2011, y se comienza con una actividad realmente a lo grande. El modelo de actividad que se plantea desde la Fundación es espectáculos muy llamativos de gran relevancia internacional. Aquí aparece otro de los temas que me gustaría trasladaros desde el punto de vista de los gestores, que es plantearnos quién es nuestro cliente. Y utilizo deliberadamente la palabra cliente como gestores. Nosotros tenemos que dar viabilidad a nuestro día a día de trabajo y tenemos que dar unos resultados que se van a evaluar. Es curioso, como Pablo antes comentaba, la dificultad de la evaluación del impacto cuando los proyectos tienen que ver con el largo plazo, con la estabilidad, y aún más cuando el contenido de los proyectos tiene que ver con los intangibles. Eso choca de forma diametral con los intereses políticos, que suelen ser bastante cortoplacistas. Sin embargo, nos encontramos que los responsables de las instituciones que gobiernan, o de los órganos que gobiernan nuestras instituciones, son fundamentalmente políticos, que tienen una legitimidad adquirida a través de la representación ciudadana. Es curioso, creo que planteabas como hay otras formas, se están planteando otras fórmulas, y es interesante que planteéis, por ejemplo, la fórmula del sorteo directamente, pero a priori, y desde el punto de vista de las instituciones que representamos, ambas sus órganos de gobierno son fundamentalmente representantes públicos y tienen esa legitimidad de haber sido elegidos por las urnas, ¿no? Entonces, los intereses de los órganos públicos son siempre los intereses de la ciudadanía. Nuestros clientes son los ciudadanos, en tanto que podamos evaluar la respuesta, de nuevo aquí el número, seamos capaces de evaluar el impacto de nuestras actividades. Esa evaluación del impacto, el número importante tiene que ser el cuantitativo. ¿Somos capaces de trasladar a número el cualitativo? ¿Ese cualitativo va a interesar a los propios ciudadanos? ¿Se va a trasladar luego a sus legítimos representantes a la hora de tomar decisiones? Pasar de programar grandes fastos a cerrar, nunca se cerraron las puertas, pero a concentrarse sobre sí mismos exclusivamente para buscar la viabilidad a partir de la viabilidad económica y de gestión de la Fundación. Y el proceso de la convocatoria de este concurso de acreedores, que dura bastantes meses, permite descubrir en qué situación se encontraba el centro. Se descubre una deuda de casi 3 millones de euros, se reconoce la deuda, se va al juzgado para convocar el concurso y solicitar la sentencia de concurso de acreedores, y se llega a un acuerdo con la mayor parte de los acreedores, que son casi 200. Al final de la situación es que hay una deuda concursal de en torno a eso, a 3 millones de euros, en la que hay una parte de proveedores, que como digo son casi 200, y una parte de deuda a la administración pública que había dado subvenciones que no se habían justificado correctamente y por lo tanto había que devolverlas a la administración, y se sale del concurso, generando una situación que, según nos dicen en la Asociación de Fundaciones de España, no tiene precedente en nuestro país. O sea, hay fundaciones que se han creado, que han quebrado y que se han cerrado, pero lo que no existía precedente es una fundación que, convocando concursos de acreedores, logra salir adelante. Estaba seguro que la plaza estaba dada, pero de repente dije, bueno, se me ocurrió redactar un proyecto. Yo sabía que tenía polémica, obviamente no tenía todos estos detalles que os he contado ahora, solamente sabía que el centro, que si se había cerrado, que si no se había cerrado, que si Natalia Grupo estaba, que si no estaba. No sabía más. Buceé un poquito por Google, vi muchas noticias en periódicos locales, prácticamente ninguna en periódicos nacionales. Dije, bueno, pues presento un proyecto. Y presento un proyecto, ¿por qué?
¿Por qué en aquel momento presenté un proyecto? Porque me parecía que el dato que sí que tenía claro es que era un lugar donde había claramente un problema de gestión. Claramente un problema de gestión. Dije, bueno, esto es un lugar en crisis. Y me animé por eso, porque era un lugar en crisis, porque cuando me puse a mirar mi trayectoria profesional me di cuenta que llevaba los últimos años, muchos años, gestionando lugares en crisis. Y es algo que recomiendo como estrategia profesional. Sí, porque cuando un lugar está en crisis, si uno no se considera muy espabilado, como es mi caso, pues hombre, con ser honesto y llevar bien las cuentas, seguro que lo hago mejor. Y efectivamente en esas estoy. O sea, con uno no llevarse nada, ser honesto y llevar bien las cuentas, pues es que se tiene muchísimo ganado. Muchísimo. ¿Qué pasa? El ser honesto, la mayoría de los profesionales, por supuesto, lo son en este sector como en todo. No quiero plantear ningún tipo de duda al respecto. Pero lo del llevar las cuentas ya no tanto, profesionales. Por lo que contaba al comienzo de mi intervención, es decir, que estamos en un sector muy vocacional, muy artístico, en el que solemos estar muy apartados de ese campo. Entonces dije, bueno, pues a mí esto se me da bien de las cuentas, pero yo voy a presentar un proyecto en este sentido. Y me planteé la siguiente dialéctica. ¿Qué pueden estar esperando? En el caso que no esté dado, si está dado, no pierdo nada. Presentado el proyecto, ya está dado. Pero en el caso en el que no esté dado, ¿qué van a estar buscando de un gestor? Y me salían dos posibilidades. Bueno, pues este centro, que ahora mismo está prácticamente muerto, ¿qué puede estar buscando? Programación, actividades, ¿qué es lo que nos gusta realmente hacer un proyecto de programación? O si tienen tantos problemas, ¿no será que lo que tal vez estén buscando sea gestión? Y me tiré por la vía del medio y dije, pues no voy a poner ni una línea de programación. Y eso hice. Hacer un proyecto en el que no aparece nada de programación. Planteo un proyecto que yo llamaba las emociones como base del conocimiento, dando importancia a la ciudad como concepto espacial de entorno simbólico y lugar de intercambio de experiencias y de vivencias, ¿no? Una infraestructura cultural de este tipo debiera servir para atraer proyectos que sirvieran de intercambio para los ciudadanos. Planteo una forma de trabajo más que un proyecto concreto, en el que dentro de esa forma de trabajo bueno, pues, yo hago una introducción bastante genérica de la importancia de las infraestructuras culturales como ejes de convivencia y de desarrollo social, en el que una infraestructura de estas características puede permitir a esos círculos, a las sociedades de esos círculos concéntricos, crear a partir del intercambio con otras manifestaciones de otros lugares, de otras culturas, pero bueno, siendo consciente de que eso solamente se podrá conseguir si se cuenta con los recursos para poder hacerlo. Y como os decía, centro mi proyecto en una metodología de trabajo vinculada al modelo de gestión de calidad, de eficacia, de excelencia, de elementos diferenciados diferenciadores entre ciudad y ciudadanos, y algo que yo creo que a ese jurado del concurso les llamó mucho la atención, precisamente porque eran instituciones públicas. Yo planteo que el modelo tiene que ser muy desinstitucionalizado. Yo creo que ahora pienso, mientras lo hablo con vosotros, que tal vez era porque estaban hartos de seguir asumiendo yo directamente los conflictos. Ya mira, hay uno que dice que lo asume ya que lo desinstitucionaliza y que ya se hacen desde... Bueno, el caso es que bueno, el objetivo es un poco eso, es intentar ver cómo se logra hacer partícipes a los propios ciudadanos de las actividades, y no solamente de una forma unidireccional en la que los esperemos llenar el patio de butacas con clientes o con espectadores, sino que se sientan responsables también de la actividad que se genera. Los proyectos culturales son proyectos de comunicación, y si vuelvo a ese origen de quiénes son nuestros clientes,
si son los ciudadanos directamente o son a través de los mediadores de sus legítimos representantes políticos, o en qué medida ambos son nuestros clientes, puesto que unos son los hacia quienes realizamos las actividades y otros son los que van a posibilitar que las realicemos o no, o van a tener la legitimidad de decirnos si los gatekeepers, ¿no? De decirnos si las vamos a poder realizar o no. En definitiva, todo eso va a tener sentido si somos capaces de comunicarlo en sus diversas fases, desde su origen hasta el durante la actividad o con su posterioridad, como antes contaba Pablo, ¿no? Cosas que se mantengan en el tiempo y que sean proyectos verdaderamente importantes a nivel ciudadano. Asignación de percepción de valor de las actividades y de los proyectos culturales, que no siempre logramos hacerlo, ya no solo hacia los ciudadanos, sino también hacia la sociedad civil. Esa cuestión de la asignación de valor, a veces creo que debemos ser capaces de trasladarlas de nuevo al número con el que comenzaba la intervención, ¿no? La asignación de valor nos va a permitir, en muchos casos, directamente financiar los proyectos, o en todos los casos. Por un lado, porque los ciudadanos los valoren. Si somos capaces de comunicarlo bien, esa comunicación del valor y esa asignación del valor percibida por el ciudadano debería poder trasladarse tanto a las instituciones públicas como también a las empresas privadas, porque, claro, en ese mundo ideal en el que me movía, aun siendo consciente de que la España que yo había dejado cuando me fui, bueno, cuando me fui a la crisis era importante, pero cuando yo había trabajado en otras instituciones análogas, fundaciones o asociaciones culturales, como en la época de la Academia de Cine, por ejemplo, en el año 2008 y 2009, a mí se me había dado tradicionalmente bastante bien en la obtención de recursos de patrocinio. Sabía que la España era diferente, pero nunca pensé que estaba tan complicada, precisamente por algo que tiene que ver de nuevo con la percepción de valor, con la percepción de valor de los proyectos y de los productos culturales. Añadido a eso, el pasivo con el que contaba este centro desde el punto de vista comunicativo, con lo cual la recuperación del valor de los proyectos culturales iba a acabar siendo, o acabando siendo fundamental para poder mantener la viabilidad del propio centro. Lo que me encuentro es que la Fundación tiene 2 empleados, los cuales uno es el director general. Y es lo que hay. Es lo que hay. Me encuentro además con que hay que seguir adelante con el concurso de acreedores, ¿no? Y que hay que gestionar ese concurso de acreedores, con lo cual pues, hay que estar en permanente seguimiento, tanto judicial, que hay que dar cuenta al juzgado, como contable, y en algunos casos bueno, directamente contacto directo con los propios proveedores, porque hay de repente algunos de ellos a los que no localizas. Hacer un seguimiento de un concurso de acreedores con 200 acreedores realmente es bastante complicado. Yo tengo 2 preguntas en línea con lo que estás comentando, Carlos, que yo creo que, bueno, me imagino que lo estaréis haciendo. Tema de la transparencia, ¿no? Que en fundaciones es un tema complicado, sí. Y en museos parece que también sí. Mucho. ¿Publicáis todas las cuentas? Sí. Aquí lo tenemos. Con el informe de auditoría completo y la memoria. Es que claro, lo pongo, que todo se hacía. Aquí está nuestro informe de auditoría sin salvedades. Aquí está la opinión del auditor, las cuentas, completas y la memoria completa. Pues mira, ahora mismo tenemos un presupuesto presupuesto de actividad ronda el 1.300.000, de la cual cuenta que en personal solamente tenemos 2 personas. Se va fundamentalmente que tenemos unos sueldazos bueno, y se va barata. Es barata, yo soy estudiante. y
No, fundamentalmente es mantenimiento. En torno se va en mantenimiento y servicios generales en torno a 750.000 euros al año. No, de actividad. Es decir, para actividad tenemos en torno a 450.000 euros, de los cuales 200.000 los tenemos que conseguir de la taquilla. Es decir, podemos perder en torno a 250.000 euros al año. Mantener un centro con actividad 360 días al año como tenemos, con una posibilidad de pérdida de 250.000 euros, pues es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos. ¿De capitalidad? Bueno, una de las cuestiones que me tocó a mí era que el proyecto de candidatura trabajaba con un presupuesto de 39 millones de euros estimados por una proyección en el futuro para el periodo 2012-2018. Cuando me incorporo en la entrevista, que también era una disposición de mesas muy parecida a la tuya, y ya está, me dijeron al presupuesto 63 millones de euros. 63. Es decir, y cuando empiezo a revisar realmente esos 63 millones de euros, me doy cuenta que por cambios en algunos de las expectativas de algunos de los patronos y porque había un porcentaje que se calculaba muy importante de captación de recursos que ya no daba prácticamente tiempo, vemos que realmente el presupuesto con el que podemos trabajar son 50 millones de euros. Es decir, estamos trabajando sobre un 43% menos del presupuesto con el que se había concursado para ser cartera europea. Y lógicamente el presupuesto aprobado ahora mismo por la Fundación sigue siendo 63 millones de euros, pero 63 millones de euros que no existen en ningún lado. Entonces lo que decidimos ahí también como decisión de gestión fue: vamos a trabajar desde diferentes escenarios económicos, vamos a ver cuál creemos que es el más prudente de los escenarios con el que realmente sabemos que podemos hacer un programa de una cierta densidad, pero que no asumimos un riesgo exagerado de cara a los recursos que tenemos que conseguir nosotros. Y ese es el presupuesto de ejecución, o sea, ese es el número de ejecución presupuestaria que trabajamos, que es 50 millones de euros. Que incluye toda la parte de esto que estáis haciendo ya. O sea, incluye lo que se ha gastado ya, claro, y luego, el proceso como digo, hay un presupuesto asignado para 2017-2018. Nosotros lo que hacemos de cara a ese legado es que ya las instituciones reparten su aportación en diferentes ejercicios. Nosotros vamos a poder concentrar porque no se pudo trabajar, no se pudo gastar, no se pudo hacer ejecución de gasto muy alta durante los años anteriores porque no había casi equipo y entonces fue muy complicado por diferentes vicisitudes. Entonces el 70% del presupuesto lo vamos a ejecutar en 2015-2016, pero tenemos un presupuesto asignado también para 2017 y para 2018. Y otra de las decisiones que tomamos cuando me incorporo fue designar un fondo de garantía cada año, en 2014, 2015 y 2016, que es el del 3,5% de presupuesto de ejercicio, de manera que si somos buenos gestores y no nos gastamos más de lo que disponemos, ese fondo de garantía se revierte sobre el 17 y 18 para poder asegurar el pago. Entonces, ese es un poco el escenario sobre el que trabajamos. Hay otro factor que tú has apuntado también, que es que la ciudad de Avilés tuvo unas expectativas y se implicó en el proyecto, quizá deslumbrados por esos fuegos artificiales de Brad Pitt y no sé qué, pero que al margen de eso, que era más efímero, también había un compromiso real de legitimación de una ciudad que frente a las fronteras asturianas había estado siempre en un segundo plano en el mundo cultural. Y hubo realmente una gran frustración cuando Foro Asturias inició todo esto, no solamente por el escándalo, sino porque en definitiva también era una agresión contra una ciudadanía que se había sentido y que iba al centro de manera habitual y que tenía esa asimilación de valor, de orgullo de tener este centro y de proyectarse en un plano que no era ciudad negra, no sé qué, tal. Entonces, esa frustración también hace que la prensa, a margen de que el escándalo y tal, que haya un reflejo que tiene su lógica, ¿no? Porque hay un proyecto ahí de una envergadura que es clave, ¿no? para esa ciudad, el que salga bien y sobre todo si es capaz de remontar una situación tan crítica como la que pasaron. Es que era de cierre. Sí, era de cierre. Era de cierre en 3 años y cerrar no solamente un centro, cerrar unas expectativas que habían sido muy amplias y en muchos casos con una implicación ciudadana importante. O sea, que realmente sí lo vivían como algo propio. No, quería saber cómo, bueno, la importancia que vos mencionabas de los datos y los números, cómo miden o qué indicadores se fijaron para medir que los objetivos que se propusieron se están cumpliendo, que están camino a eso, y en el caso de San Sebastián, que está previsto porque todavía no empezó. Nosotros estamos colaborando también con diferentes empresas y espacios de investigación, el Centro
esa prioridad sobre los números frente a lo cualitativo. Entonces hay algunos modelos de capitales europeas de la cultura ya muy consolidados, el de Lille o el de Liverpool, que han marcado que básicamente la preocupación fundamental es el impacto económico, el número de pernoctaciones, etc. Nosotros estamos apartándonos completamente de esa medida de éxito del proyecto en relación al desarrollo económico y estamos intentando diseñar, y con un paquete de indicadores larguísimo que no podría decirte ahora mismo, cómo podemos unir los procesos que nos interesan tanto como los resultados. Y lo cualitativo frente a lo cuantitativo. También los ciudadanos puedan participar de la evaluación. Entonces queremos ver cómo podemos crear un espacio en el que ciudadanos, agentes con los que estamos colaborando, nos ayuden a tomar ese curso del día a día con informes mensuales que nos ayuden también a tomar las decisiones. Yo creo que la percepción de la imagen de la iglesia, la discusión con todo el tema de la gestión, etcétera, ha sido a nivel regional. Y yo, por ejemplo, de mis amigos, la mayoría van con muchísima frecuencia a Niemeyer, o sea que yo no creo que sea un centro super. O sea, sí que está bien el tema concéntrico de local a más macro, pero que en Asturias en concreto yo creo que es importante pensarlo también a nivel regional, que no tenemos salas de cine en versión original y hay mucha gente joven ávida de poder acceder a eso o a ver teatro off, porque en Alboral se intentó hacer una programación un poco más arriesgada y no ha fructificado. Entonces el tener un centro que es un poco también por la distancia y demás, o sea, es que hay mucho fácil, pero es que luego peleamos muchas veces tenemos que pelear contra los enemigos, claro. Es que es mandar las naves a sí. Dios, tú lo conoces, pero para que lo sepáis los demás, mira, el centro se encuentra sobre una superficie, todo esto se ganó al mar, es una marisma, era una marisma y se ganó al mar, entonces está sobre una superficie que todo esto por debajo, aquí, se entra un parking de casi 300 localidades. Bueno, pues ese parking aún está cerrado. Y aún está cerrado por un problema burocrático administrativo que nos excede a la Fundación, que no somos propietarios. La Fundación realmente no es propietaria de nada. Los edificios están en es propiedad del Principado de Asturias, están en una situación jurídica de cesión de manial a la Fundación durante 10 años, pero el parking pertenece a Sepides, a la SEPI, con lo cual el parking es del Estado. El ejemplo más cercano al problema que tiene Carlos es la laboral. Entonces, la pregunta sería si tenéis un plan estratégico elaborado para ese cambio de imagen, ¿no? Porque el problema muchas veces no es cómo atraigo al público, que hay muchos mecanismos, ¿no? El problema es los conflictos que hay en esa región, o sea, entre ella que es de Gijón con la gente de ¿Ya nos va a conflictar una realidad? No, me explico, ¿no? Dentro de la misma región asturiana, ellos están en conflicto permanente con Gijón, política y ideológicamente hablando. No, pero bueno, Carla, al margen de eso, esa refractariedad que decía Pablo, que puede haber un habitante de Rentería para acudir a otra cosa que no sea Zara, ¿por qué acude a Zara? Y yo por eso me refería a Francesc Muñoz, en cuanto a veces tendemos a pensar que desde la cultura se pueden hacer cambios globales, universales, etcétera, que son inviables. Y eso es algo que ayer me quedé con ganas, lo que pasa que no hubo tiempo, de plantear a Reina Sofía, que se erige como centro no solamente generador de conocimiento, sino en esa pretensión universalista de poder hacer que los ciudadanos sean críticos, que es legítimo pero que es utópico si no hay un sistema educativo que de una manera permanente va haciendo que esos ciudadanos, y si no hay programas legados a más largo plazo que permiten ir acumulando. O sea que no podemos pretender que desde el Niemeyer, con lo que ha explicado Carlos, si no es suficiente como modelo de gestión de éxito, Sí, si pensamos en dos personas, la deuda, no sé qué, porque esa apelación al número es algo que tenemos que hacer siempre desde este lado, porque nos ponemos a analizar proyectos sin saber si lo gestionan 2 personas o 600, como el Museo del Prado, y los ponemos en el mismo plano. Si tienes un presupuesto de 1,5 millones o de 500, o tienes una deuda, y también con la pretensión que tiene que ver con esa aspiración utópica de la cultura, de transformar la realidad. Pero eso no es una cosa que se puede hacer de aquí a mañana. Y cuando Carlos hace una apelación a la honestidad
yo creo que desde el punto de vista de la gestión cultural, ambos son ejemplos de que no solamente consiste en no meter la mano en el bolsillo, cosa que ya no es indiscutible, sino saber jugar el papel que en un momento determinado estamos en condiciones de poder desarrollar, precisamente con ese baño de realidad que es pegarse al terreno, saber qué recursos tenemos, si están pidiendo un programador o están pidiendo un gestor que de alguna manera ordene esa parte que tiene que ver con lo económico y, como decía ayer Marina en un momento, esa doble gestión que es las colecciones, la misión del museo y la administrativa. Había una tercera, que ayer fue hoy es otra cosa, pero ayer tuvimos una especie de espejo que luego discutíamos Alejandra con Natalia, en un modelo de gestión que se explica esos dos elementos y en otro que explica el discurso teórico, político en el sentido amplio, cultural, que subyace una institución. Entonces, eso como gestores tiene que estar articulado y la honestidad consiste en saber de dónde lo haces. Yo antes no me refería al caso de Pablo, muchos habéis hecho el ejercicio de analizar como institución Matadero. Entonces, en Matadero, como en todos los sitios, ha habido distintas etapas. Y yo me acuerdo que Pablo siempre se le presentaba como director, no, yo soy el coordinador del Matadero. Entonces, es decir, que asumir la función, aunque luego tengas más capacidad directiva, más capacidad de suturar los conflictos o de ampliar el horizonte, lo demuestras en la propia práctica. Ese discurso, yo soy el director y como soy el director, lo más, no sé qué, que a veces esa es la mayor honestidad de la gestión cultural, asumir y la mayor inteligencia. Y la mayor inteligencia que es saber que desde tu posición puedes empezar a programar, puedes utilizar elementos que amplíen el foco, que integren a la ciudadanía. Pues esa honestidad, vamos, tenemos dos ejemplos. Digo, en el compromiso con el grupo de trabajo y con la capacidad de ensanchar los límites y de encontrar los resquicios para actuar, que no son desde yo soy el director, que no sé qué, sino son desde una práctica que empieza por eso, por saber que hay que gestionar. Que hay que gestionar dinero, que hay que gestionar personas, que hay que gestionar. Yo creo que es fundamental el diagnóstico, ¿no? El ejercicio que a mí me tocó hacer del primer mes, en el que entrevisté con todo el mundo que había salido, que había aportado algo al proyecto para saber qué pasaba y tener una idea más clara del proyecto propia, ¿no? Es un trabajo que es muy necesario. Y vinculado al tema del legado y a esas transformaciones que son súper difíciles desde la cultura, por supuesto, y lo hablábamos antes, deposita en nosotros una responsabilidad que no va aparejada a un importe económico, que la calidad es muy alto. Dentro de la dotación municipal, que son 14 millones y medio, no tiene parangón con lo que se gasta en otros ámbitos, es decir, en jardinería. Y no se espera que con los parterres se resuelvan un montón de cuestiones, ¿no? Y en cambio eso nos depositan una gran responsabilidad. Pero sin embargo tenemos una capacidad que es la de visibilidad, que somos cajas de resonancia en nuestros proyectos. Y por ejemplo nosotros estamos trabajando muy bien, suena mal decirlo, pero estamos trabajando correctamente con los diferentes espacios municipales. Hay una comisión técnica municipal en la que la ciudad, como es un sentimiento muy de orgullo, de pertenencia y quiere no hacer el ridículo, entonces se ha constituido una comisión en la que yo participo todos los miércoles, tenemos reunión con los diferentes directores de los departamentos para ver cómo se preparan para la capitalidad. Al margen del programa nuestro, que es en la línea de Reina Sofía, de utopía, etcétera, que es muy difícil trasladar a tierra, y que está súper bien que existan esos conceptos importantes que desbrozan caminos, saber llevarlo al terreno de lo real es muy importante. Y entonces, una parte importante de nuestro legado va a estar relacionada con cuestiones que no tienen que ver nada con nuestro programa cultural. Y como decía antes, nuestro programa cultural es un medio para un fin, ni tan siquiera es para el mayor. No nos importa que las actividades tienen que servir para algunas cuestiones. Y unas cuestiones que te están sirviendo es para que la ciudad se piense cómo puede dar mejor su servicio a los ciudadanos y cómo puede trasladar esa idea de metrópolis, que solo el metropolitano se llama el metro porque realmente constituye, es estructurante, y los transportes que existen ahora mismo en la ciudad de San Sebastián son transportes que te llevan y vuelven, pero no hay una verdadera relación entre todos los espacios que configuran ese núcleo poblacional. No te da tiempo a pararte en estrategias, desgraciadamente, porque es que no tienes manos para hacer el trabajo. La estrategia también es trabajo, por supuesto, pero lo ideal es que aquí hubiera habido una estrategia desde el origen, no la hubo. Y con lo que tenemos hecho es con unas infraestructuras que hay que gestionar y que tienes que gestionarlas
para que sigan vivas, entre otras cosas para continuar pagando la deuda. Luego hay otro problema que se genera que es interesantísimo, que es de quién dependen las instituciones culturales o las infraestructuras culturales. En ese caso, con la laboral en concreto, nuestro nivel de coordinación es muy bueno, como es también con el Teatro Palacio Valdés, para la programación teatral. También con el Campo Amor. Es decir, sí que hay una red, pero es una red bastante informal de coordinación. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí. En nombre de Mariano y de Ana, muchas gracias a ellos, a vosotros también. Nos queda el segundo paso después del verano y nada, seguimos. Mucha suerte con vuestras... Gracias.